Está aquí en nuestros estudios la congresista Indira Wilca, ustedes la conocen bastante bien, hace parte del Frente Amplio en el Congreso de la República, es presidenta de la Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el Congreso de la República y ha venido esta mañana porque hay varios temas. Uno que tiene que ver con lo que hoy día recordamos, el 5 de abril del año 92. No solo por el drama institucional que eso significó, sino por los rezagos que además muchos con orgullos todavía hasta ahora reivindican. Porque Keiko y Kenji pueden estar peleándose por algunas cosas, pero ninguno de los ha salido hoy a decir que lo que hicieron el 5 de abril. Clarísimo. Y Alberto Fujimori, y voy a comenzar por eso, ha sacado un tuit diciendo: los chicos jóvenes pregunten a sus papás si había otra manera de salir de la crisis, tanto de la inflación y tanto del terrorismo, que no les engañen. Congresista Indira Wilca, gusto de saludarla. Muy buenos días, Glatzer, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Comencemos por el 5 de abril. Y a propósito de lo que acabo de mencionar de Alberto Fujimori, ¿cómo recibir las palabras de Alberto Fujimori en este momento y qué en realidad significa el 5 de abril? Mira, creo que una cosa que evidentemente con rechazo total a sus palabras, pero para hacer la comparación, ¿no es cierto?, entre lo que él dice, él no solamente ha dicho que hay que decir a los jóvenes lo que significó el 5 de abril desde su posición, sino además él se adjudica a ser el ingeniero de la democracia, el que la rescató, no el que la quebró. Yo creo que, por ejemplo, una comparación que puede graficarnos lo que sí fue el 5 de abril y lo que más bien alguien como él hoy puede hacer, porque hay democracia de verdad, es, por ejemplo, expresar esos tweets, ¿no? En el 5 de abril, los opositores del señor Fujimori no hubieran tenido ni siquiera la posibilidad de contar con garantías mínimas, ¿no?, para llevar un proceso si es que tuvieran algún tipo de acusación. Entonces, no permitamos que esta persona que está condenada por delitos de lesa humanidad, por corrupción, que fue el responsable político de todo este asalto a la democracia, hay que decirlo, un asalto además que permitió no solamente el asesinato de gente, de opositores en su momento, sino también del robo de nuestro Estado, tuerza la historia. Eso creo que es algo que nos corresponde a todos aquellos quienes seguramente teniendo diferencias políticas y matices, sí creemos que es importante salvaguardar la democracia, que nos está costando, porque claro, los rezagos de lo que significó el 5 de abril los vivimos hasta ahora, y eso tampoco hay que decirlo. Y el fujimorismo de hoy, digamos que el Fujimori del tuit hoy día es una defensa personal de lo que él hizo o dejó de hacer, ¿no? Y además él ha reivindicado siempre eso. Pero Keiko y Kenji Fujimori, que hoy aparecen, digamos, matizando punto de vista en algunos temas que son importantes, pero son diferencias tan sustantivas que, por ejemplo, podrían de alguna manera estar en las antípodas en torno a cómo identificar el 5 de abril, o, digamos, sí se diferencian algunas cosas, pero en los sustantivos siguen siendo exactamente lo mismo. No, de ninguna manera creo que hay diferencias sustantivas. El propio Kenji Fujimori ha dicho que su principal objetivo como congresista de la República y el que él espera, el que fuera el de su bancada, es justamente lograr la liberación de su padre y en todo caso la reivindicación de los hechos políticos que él cometió. Y creo que Keiko también lo que ha demostrado en los últimos años que tiene como política y como candidata ha sido buscar por todos los medios reivindicar la memoria de lo que significó el gobierno fujimorista, incluso más allá de la figura de su papá, pero creo que siguen en la misma órbita, ¿no? Es recuperar, rescatar este conjunto de hechos que el fujimorismo tuvo como emblema, que significaron sobre todo atentar contra las instituciones, contra la sociedad, que en ese momento tenía una posición crítica, y en eso no han cambiado, y en eso coinciden ellos, más allá de seguramente cualquier tipo de confrontación coyuntural o para la prensa. Entonces, esto que aparece como una pelea entre ellos, porque así lo han planteado algunas personas, que se han entusiasmado inclusive en la posibilidad de que Fujimori se pueda partir a propósito de estas discrepancias. ¿Qué cosa es entonces? ¿Es una ficción? ¿Es una pantomima? ¿Qué evidentemente es? Hay un juego de pugna de poder dentro del fujimorismo, eso es lógico que está dando. Ahora, que esa pugna de poder se deba a una diferencia de fondo en relación al proyecto fujimorista, yo lo dudo mucho. Creo que es simplemente un asunto de quién tiene o quién podría optar por el liderazgo en este espacio que tiene pues una representación importante en el Congreso de la República, pero que no ha variado en nada, creo yo, los principios bajo los cuales fue constituido, que, como digo nuevamente, el fujimorismo nace como movimiento político a partir de el fin del gobierno de Fujimori, el fin de la dictadura. Son hijos del golpe, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, además, hijos de, como políticos,
contra el movimiento que luchó para reconstruir y para recuperar la democracia. Exactamente. Porque contra eso fue que ellos se alzaron, llamando a todos sus opositores en su momento, ¿no es cierto?, como gente oportunista o gente interesada. Creo que recordemos además la posición que se tuvo desde el inicio, intentando señalar siempre a quienes se opusieron al régimen fujimorista y a partir de eso crear un partido político y a partir de eso crear una representación. Yo me acuerdo de los 90, yo era estudiante en esa época, teníamos que salir en las calles a decir somos estudiantes, no somos terroristas. Esa Ese era el etiqueta lema que se intentó poner contra individuos, contra estudiantes, contra instituciones, contra quienes en su momento, por ejemplo, desde la defensa legal asumieron la representación de las víctimas justamente del fujimorismo. Entonces, quienes lucharon por los derechos humanos, quienes intentaron que en el país, como digo nuevamente, los partidos políticos que existían, los pocos que existían todavía que sobrevivieron al golpe, puedan articularse en una plataforma amplia para la defensa de la democracia. A todos se les intentó tachar de lo mismo. Entonces, no olvidemos esa forma de actuar. Recordar a nuestros oyentes, congresista Indira Wilca, una imagen. Cuando usted juramentó como congresista, y Kenji Fujimori, siendo el congresista más votado, la tuvo que juramentar, digamos, es la práctica parlamentaria. Y lo digo con el afán siguiente, porque creo que ahí se expresó eso que une al fujimorismo, porque usted, digamos, en ese momento, lo que quería era dejar sentado lo que significó el fujimorismo en ese momento. No en términos generales, como de repente uno lo puede recordar, la ruptura institucional o el comportamiento. La vigencia, pero además, digamos, cómo en términos personales a usted y a su familia le afectó la dictadura por lo de su padre. O sea, no es que estaban frente la hija de una persona que fue asesinada por una dictadura y el hijo de quien estuvo detrás de ese y de otros actos viles en contra de la vida de muchos opositores. Y cuando usted reivindicaba varias de las cosas que habría que tener presente en la memoria, la bancada fujimorista estalló, ¿no es cierto?, gritando una serie de cosas que obviamente no vale la pena repetir. Todo el pleno del Congreso fue un caos. Y fíjate, Glatzer, que recordando este momento importante para mí, no solamente las palabras, ¿no?, sino creo que el sentido mismo de la juramentación era recordar el impacto que tuvo el fujimorismo sobre la vida de personas muy concretas, ¿no?, estudiantes, trabajadores, sobre un conjunto de personas que tenían una posición de abierta oposición a lo que significó el autogolpe, por ejemplo, como inicio de esta dictadura, y recordarlo porque no se trataba de personas, ¿no? No se trata de Kenji Fujimori como persona individual, no se trata de Keiko Fujimori como persona individual, sino como personas que hacen política y que reivindican ese proyecto político. Entonces, por eso era pertinente recordarlo, por eso era pertinente decirlo en ese momento en el que nosotros estamos asumiendo una labor de representación política y que la vamos a llevar durante 5 años, y era necesario decir que esto es lo que todavía está vigente y esto es lo que representa un sector que también va a estar en el Congreso de la República y que permanentemente va a intentar ocultar efectivamente cuáles son. Y en ese sentido es que yo lo planteaba, porque la respuesta de ellos fue el ponerse a respaldar las barbaridades que ahí se cometieron. Creo que si hubiera realmente un distanciamiento con lo que significaron estos crímenes, lo que significaron estos delitos, evidentemente no hubiera habido esa respuesta que hubo, que fue prácticamente la de una barra brava. Sí. Congresista Indira Wilca, pasemos a lo que ha sucedido ayer, ¿no es cierto? Ayer ustedes se han pronunciado, y con razón yo estoy de acuerdo con todos ustedes, de una cosa que el fujimorismo ha hecho práctica diaria, y es el atropello de la mayoría frente a la minoría. La imposición. Yendo en contra de un principio básico de la democracia. La democracia es mayorías, pero también y sobre todo respeto a las minorías. ¿Qué significa para ustedes eso que ha sucedido? Algo que tiene que acompañar nuestra labor como parlamentarios es que podamos legislar sobre la base de argumentos y razones, argumentos políticos y jurídicos que puedan sustentar nuestra posición. Entonces, ¿qué pasó el día de ayer? Estamos en proceso de control constitucional de los decretos legislativos que ha emitido el gobierno con las facultades que nosotros le dimos. Y uno de los decretos que se veía era justamente un decreto que yo creo que es muy importante, es un decreto que plantea una serie de sanciones, en algunos casos las establece como sanciones nuevas, pero en otros ajusta sanciones que ya existían en nuestro Código Penal contra los delitos de violencia de género. Además, en la lógica de que esta mejora en las sanciones, digamos, ayuda a contribuir a la seguridad ciudadana. Entonces, hay un conjunto de delitos en este decreto que hemos discutido ayer, que tienen que ver, por ejemplo, con la lucha contra la explotación sexual, contra el trabajo forzoso, pero había también un artículo que tenía que ver con la sanción a los delitos de discriminación por una serie de causales, por razones de raza, por razones de sexo, por razones de cultura, por razones de discapacidad, y también por razones de orientación sexual e identidad de género. ¿Y qué hizo el fujimorismo ayer? Eliminó
estas causales de identidad de género y orientación los sexual. crímenes de odio. ¿Bajo el criterio cuál? Ajá. Bajo el argumento, que yo creo que es un argumento falso, de que estas dos causales no se encontraban dentro de las facultades que le habíamos dado al Ejecutivo. Eso no es verdad. Y eso no es cierto, y lo hemos repetido ayer varias veces, porque yo sí quiero decirlo esto, acá no hay un problema de forma, como ha dicho la congresista Letona, por ejemplo, o ha dicho el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Castro. Acá lo que hemos planteado es que evidentemente los delitos de odio, los crímenes de odio que son delitos en los que el móvil es acabar con un aspecto de la persona, ¿no es cierto?, víctima, por una serie de razones, por su raza, por su orientación sexual. Esos delitos que acaban hasta con la muerte de la persona son delitos que tienen que ser sancionados de manera adecuada. Así es. Así es. Entonces, sí, en ese marco, y porque estos delitos además constituyen un atentado contra la seguridad de los ciudadanos, en este caso de las personas que son víctimas, pero además de su entorno, de su familia, tienen que poder ser parte de esas modificaciones del Código Penal. Eso es lo que estaba entre las facultades. De acuerdo. Que luego ellos hayan hecho una interpretación estirando que si la orientación sexual y la identidad de género están en la Constitución o no están, ya ahí, mira, se Ahora, enredaron pero porque justamente pasaron de la discusión de la forma al fondo. Ya, pero esa discusión de fondo es la que ellos, o la que evita... Ese es el que móvil ellos, realmente que ha efectivamente, permitido que ellos deroguen esto. Porque así como están pidiendo y peleando con un fantasma frente a la currícula escolar, Así diciendo que saquen la ideología de género, entonces ahora lo que quieren en buena medida es borrar, Sí, por literalmente, borrar... Pero no solamente del decreto, borrar todo lo que implique el enfoque de igualdad de género de las políticas públicas. Y eso es alarmante. O sea, yo creo que... Pero ¿por qué cree usted que ellos están en ese afán? Digamos, si el móvil es ese, ¿qué es lo que empuja a que accionen política y socialmente? Porque han generado movilizaciones en Que todo yo el sí país creo que hay y un todo. sector del fujimorismo que tiene una alianza sólida con estos grupos conservadores que, claro, inicialmente se encubrieron cuando se debatió este tema de la currícula escolar en la preocupación de padres de familia, pero que en ningún caso eran padres de familia preocupados. Es una coartada, ¿no? Eran un sector de grupos conservadores muy bien organizados, con muchos recursos y que tienen un discurso... yo diría que ni siquiera es religioso, es un discurso dogmático, ¿no? Que les impide reconocer a estos sectores más vulnerables de la sociedad, a las personas lesbianas, gays, trans, pero que también tiene un discurso bastante conservador y hasta violento con las mujeres. Entonces, Sí. este discurso conservador fortísimo que tiene un peso muy fuerte en este tipo de iglesias y de instituciones, está dentro del fujimorismo, por supuesto. Y ellos están pensando que ese discurso y la cercanía que tienen estos sectores a algunos espacios en la sociedad les va a permitir también mantener cierta vigencia en estas instancias. Entonces, O sea, usted está es un tema de se ha cálculo político. Se ha trasladado esta lógica de, por varias de estas iglesias, o pongan el nombre que ustedes quieran, Grupos, amigos y sí. amigas, grupos, clientelar, porque lo que quieren es conservar un grupo de Por personas supuesto. en la mentira, en el engaño y en el miedo, para justamente capitalizar Mira, esa política económica. ¿cómo Entonces, se el fujimorismo se ha así es. convertido, diría usted, ahora como en una franquicia que lo que busca es sostener una clientela a base de el miedo que, digamos, proclaman El estos miedo, sectores. la desinformación, creo que efectivamente un sector del fujimorismo que está en este cálculo pretende representar estos sectores dogmáticos, estos sectores que promueven esos discursos de odio y que no tienen más argumentos que el número de personas que son. No vas a escuchar de parte de ellos ningún argumento basado realmente, por ejemplo, en una discusión sobre perspectivas en relación a los derechos que tienen que ser garantizados, porque no la hay. Van a decirte simplemente que en su idea las mujeres son así, los hombres son así, Dios creó así, y ya, digamos, incluso llegan a catalogar a las personas LGTB como personas que están enfermas, que tienen que ser curadas. Entonces, la verdad son Pero un la de conjunto... Letona ha sido ayer patética esa reacción, porque ha dicho que ella no es homofóbica porque tiene amigos homosexuales. Cuando alguien les Terrible. dé esa respuesta, Perdón. es lo que en buena medida significa que esa persona sí es homofóbica, porque digamos uno, digamos, no porque tiene un amigo de determinada Perdóname. condición, lo hace No ser puede actuar efectivamente. con cualquier tipo de, o sea, de acción homofóbica, incluso teniendo familiares o amigos que sean homosexuales. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno realmente está dispuesto a reconocer sus derechos. Ahí es donde uno se da cuenta realmente si uno está combatiendo seguramente algún tipo de actitud homofóbica que pueda tener. Es normal. Hemos vivido y vivimos en una sociedad, la verdad, bastante conservadora y homofóbica. Combatir ese problema en todos nosotros no es que sea sencillo. No, pero además, Pero, digamos, es legítimo que alguna gente ¿cuál piense es- así. ¿no es cierto? ¿Cómo empezamos a Pero deconstruir? la simple ¿Cómo es que tú no empezamos puedes- a quitar esa actitud de nosotros? Creo que reconociendo que todas las personas, y sobre todo este sector en particular, que es muy vulnerable, porque, Glatzer, los niños, por ejemplo, que a temprana edad
descubren que tienen una orientación sexual diferente o una identidad de género diferente, tú sabes la cantidad de acciones de violencia que reciben en la escuela, por ejemplo. En el colegio. En la escuela. Supuesto. La cantidad de casos que son reportados en el Ministerio de Educación por casos de bullying homofóbico es terrible. Entonces, decir que sencillamente se combate la homofobia teniendo amigos gays es una barbaridad. Y que en el caso de un legislador es algo que no debería permitirse. Porque nosotros creo que más que nadie tenemos la obligación de conocer qué tipo de problemas se están dando en la sociedad, cómo esta corriente conservadora y cómo esta, lastimosamente, actitud de homofobia y de violencia que está en nuestra sociedad presente todavía, está teniendo víctimas de forma cada vez mayor. Entonces, no se trata de un tema de amistad. Como decíamos al comienzo, la construcción de una política pública en democracia tiene que partir del principio siguiente, que las mayorías, digamos, tienen la posibilidad de, obviamente, conseguir lo que quieren, porque con el voto en el Congreso se puede conseguir. No, terrible. Pero el respeto a las minorías es lo que y le da calidad a la democracia. No, y el día de ayer, además, eso se expresó. Nosotros estábamos en una discusión en la que intentábamos escuchar cuáles eran los argumentos realmente de la bancada fujimorista. En algunos casos, como mencionaba la congresista letona, aducía un tema de formas que no lo son, porque ya nuevamente yo podría leer además la parte de la ley autoritativa en la que dice expresamente modificar el Código Penal y Procesal Penal para sancionar y tipificar adecuadamente delitos para combatir la inseguridad ciudadana. Y ahí está, y ahí se enmarca. Entonces no hay un tema de forma. El tema de fondo es ahí donde se visibilizó realmente cuál es el discurso que tiene todavía esta bancada en relación a estas personas, ¿no? Se aducía que la Constitución no los protege, entonces por lo tanto no podía incorporarse esos criterios en el decreto legislativo. Hubo otro congresista que señaló que, en fin, que no se puede legislar para unos grupos porque además su orientación sexual o identidad de género no garantizaba realmente que ellos pudieran tener una política específica, que eso es una emoción. Entonces una serie de barbaridades que en un momento yo dije, bueno, pero continuemos el debate para demostrar que efectivamente acá se está vulnerando un conjunto de derechos y un conjunto de obligaciones que tiene el Estado peruano. Sí, claro, porque el Estado peruano ya tiene incorporada en varias instancias el enfoque de género como la necesidad de desarrollar políticas públicas. Y claro, ¿qué se hizo? Se cortó el debate. Se dijo, bueno, no, pasemos a la votación, cuestión previa, y se acabó. ¿No? Entonces, claro, esa es la preocupación que tenemos en estos momentos, porque hoy ha sido, o ayer ha sido este decreto legislativo, son otros decretos legislativos también que hacían mención a la necesidad de incorporar el enfoque de género, por ejemplo. Que previamente ya habían borrado la también. ley del Ministerio del Interior que se está modificando, la ley de organización y funciones, incorporaba el enfoque de género, junto con el enfoque de derechos humanos y el enfoque de interculturalidad, porque es lógico en este país, y dime si los que nos escuchan no han pasado alguna vez en su vida que la policía tiene que tener un enfoque de género para atender los casos de violencia familiar. Y la policía lo pide. Yo hago un trabajo de supervisión en comisarías por el tema de violencia familiar, y la policía, los efectivos policiales me nos dicen, congresista, nosotros quisiéramos ayudar mucho más en la tarea que nos toca, porque acá viene la gente que denuncia casos de violencia familiar, violencia contra las mujeres, pero ¿qué hacemos si no estamos capacitados? Sí, no tenemos la capacitación adecuada. Capacítennos en esto y podremos hacer seguramente mucho más. Entonces, si se quita este enfoque tan importante de la ley del Ministerio del Interior, si se quita el enfoque de género de la ley que sanciona los delitos de menores infractores de la ley, ¿qué vamos a esperar? O sea, que hay una legislación que esté abstraída de la realidad, que no reconozca que en nuestro país los casos de violencia de género contra las mujeres, contra los menores, son altísimos, tasas vergonzosas. Digamos, efectivamente, la realidad, digamos, ha dado evidencia de que esto es muy cotidiano y la política está respondiendo de espaldas a eso. Eso es lo que la gente va a decir. Y la distancia entre los políticos y la gente va a crecer. El divorcio entre lo que hacemos supuestamente en el Congreso de la República y lo que pasa en la vida cotidiana de la gente, que está a gritos pidiendo que por favor hagamos algo para combatir la violencia de género, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las personas LGTBI, la violencia en general, pero creo atendiendo con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables. Sí. Y eso es lo que no está haciendo el Congreso de la República y es lo que no ha hecho ayer el Fujimorismo. Lamentablemente tengo que terminar, pero quiero agradecerle mucho por haber venido. Otro día la voy a inventar porque hay varios otros temas que quiero hablar, también vinculadas al Frente Amplio y a las cosas que hay ahí, pero mejor con tiempo en otro momento. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Ha sido la congresista Indira Wilca que ha conversado con nosotros. Una pausa y regresamos en un instante. En No hay Derecho estamos en contra de los discursos de odio, luchamos contra la discriminación y contra toda forma de violencia. Respetamos a las mujeres y promovemos la igualdad de género. En este programa se difunden ideas y argumentos y no estereotipos. Aquí creemos en la democracia.